La entregaron como si fuera un objeto roto. Una carga de la que querían deshacerse. Sin imaginar que aquel guerrero apache, callado y de mirada impenetrable, le daría lo que nadie antes se atrevió a ofrecerle. Un nombre, un lugar y un amor que sanaría sus cicatrices. Entre las tierras secas de Nuevo México, donde el polvo cubre los secretos del pasado, y el silencio pesa más que las palabras. Sira Montenegro arrastraba su dignidad hecha trizas, esperando apenas una sombra donde sobrevivir. Lo que encontró, sin embargo, fue el comienzo de algo que jamás se atrevió a desear. Una vida nueva. Y un corazón que la esperaba mucho antes de conocerla. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por las historias reales? Aquí descubrirás relatos que te harán reír, llorar y volver a creer en el amor. Amores imposibles, decisiones que marcaron destinos y momentos que cambiaron vidas para siempre. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La cabaña que le asignaron estaba al borde del asentamiento, como si la tierra misma dudara de su presencia. Era una estructura baja, construida con troncos desgastados y un techo de ramas cubiertas de piel curtida. No tenía puerta, solo una manta áspera que colgaba como una lengua de juicio frente a la entrada. Olía a humedad, a humo viejo y a soledad. Para Sira, era suficiente. Después de tantas noches durmiendo bajo zarzas y huyendo de hombres con hambre en los ojos, ese refugio era un palacio. Se sentó en el suelo duro, abrazándose las rodillas. La tela de su vestido estaba endurecida por el barro seco. Sus manos temblaban, no de frío, sino de agotamiento. Desde que fue vendida por el hombre que alguna vez llamó prometido, había caminado sin rumbo, sin más compañía que los pensamientos que la perseguían como lobos. Pero esa noche, por primera vez, nadie la perseguía. Escuchó pasos afuera. Lentos, firmes. El crujir de la tierra bajo botas de cuero. Su cuerpo se tensó. Alguien alzó la manta y entró sin pedir permiso. Era él. Koana. El guerrero apache tenía la piel cobriza como la tierra caliente, la mandíbula fuerte y los ojos oscuros, hundidos en una expresión tan impenetrable que parecía no sentir ni ira ni ternura. Llevaba una trenza larga colgando del hombro, adornada con pequeños huesos blancos y cuentas de obsidiana. En sus brazos traía una manta doblada, una vasija de barro con agua y un cuenco con un guiso humeante. «No te acerques», murmuró Sira, apenas levantando la voz. Él la miró en silencio. Colocó los objetos en una esquina sin responderle. No la tocó. No la miró con deseo. Solo giró sobre sus talones y salió sin una palabra. Sira quedó sola. Una lágrima resbaló por su mejilla. No por tristeza. Por confusión. Nunca había sentido tanto alivio y tanto miedo al mismo tiempo. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no tomaba lo que claramente se le había ofrecido? Al amanecer, el sonido de los pájaros fue sustituido por risas lejanas. Las mujeres del campamento se reunían alrededor de un pozo, lavando ropa y compartiendo historias en su lengua. Sira se acercó con cautela. Su presencia fue como una sombra que apagó el bullicio. Solo una niña, de unos 7 años, la observó sin juicio. La pequeña se llamaba Nahara, y tenía una mirada inteligente, como si supiera más de lo que su edad permitía. ¿Eres la mujer que llegó anoche?, preguntó en español. Soy la que nadie quiere, respondió Sira con una sonrisa amarga. Nahara ladeó la cabeza y le tendió una flor marchita. Entonces ya somos dos. Aquella frase simple atravesó a Sira como una lanza. ¿Qué clase de historia ocultaba una niña tan pequeña para hablar así? Esa tarde, mientras lavaba su vestido en el arroyo, una mujer alta y de porte imponente se acercó a ella. Tenía el cabello recogido con una tira de cuero, los brazos fuertes y el rostro endurecido por años de vida dura. Se llamaba Ameyal. Y desde ese día, Sira supo que sería su enemiga natural. ¿Viniste por lástima o por estrategia?, le preguntó en voz baja. Vine porque ya no tenía a dónde ir. Aquí tampoco lo tienes. Nosotras no olvidamos. Ni perdonamos con facilidad. Sira agachó la cabeza, pero por dentro, algo se encendió. No iba a disculparse por sobrevivir. Esa noche, escuchó pasos nuevamente.
Pensó que era Koana. Pero esta vez era un niño. Un niño con el cabello enredado, los pies descalzos y una expresión tan vacía que dolía mirarlo. Se sentó a su lado sin decir palabra. Sira no sabía quién era, pero tampoco preguntó. Compartieron el silencio como si fuera un lenguaje propio. ¿Tu nombre?, preguntó ella, después de unos minutos. El niño la miró con unos ojos enormes y dijo una sola palabra. Nahuel. Y entonces lo entendió. Ese niño era el hijo de Koana. O al menos, eso creía todo el mundo. Durante las siguientes semanas, Sira vivió en una rutina tensa. Algunas mujeres la miraban con burla. Otros hombres con deseo contenido. Solo Koana se mantenía distante, neutral, imperturbable. Le dejaba comida. Le ofrecía leña. Pero no cruzaba palabras con ella. Hasta que una noche, Sira decidió romper ese muro. Se acercó a la hoguera donde él tallaba una lanza. ¿Por qué me aceptaste?, preguntó. Koana no la miró. No lo hice por compasión, dijo. Entonces, ¿por qué? Porque era tu destino llegar aquí. Y era el mío, dejarte quedarte. Una frase enigmática. Un enigma disfrazado de sentencia. Sira quiso preguntar más, pero no lo hizo. Porque en ese momento, por primera vez, no sintió miedo, sino curiosidad. Koana era como una puerta cerrada. Y ella, sin saber por qué, quería abrirla. Pero lo que no sabía era que al hacerlo, descubriría verdades que podrían destruirla. O salvarla. Porque nada de lo que estaba viviendo era casual. Y Koana no la había aceptado por lástima. La había estado esperando desde mucho antes de que ella supiera que existía. Esa noche, el viento soplaba con más fuerza. A lo lejos, los lobos aullaban con una cadencia que parecía parte de un antiguo canto. Dentro de la cabaña, Sira no podía dormir. Aunque su cuerpo estaba exhausto, la mente le giraba como una rueda maldita. ¿Por qué ese hombre la trataba con dignidad cuando nadie más lo había hecho? A su lado, el niño Nahuel dormía en el suelo, envuelto en la misma manta que Koana le había dado. Había regresado esa tarde, sin avisar, y simplemente se tumbó junto a ella. No dijo palabra. No pidió permiso. Pero había algo en su silencio que no era invasivo. Era confianza. Sira no sabía cómo ni cuándo, pero empezó a sentirse menos invisible desde que ese niño aparecía a su lado cada noche. Al amanecer, salió a buscar agua. La niebla aún cubría parte del campamento, como si los espíritus de los antiguos guerreros aún caminaran entre las tiendas. El silencio era espeso. Los primeros rayos de luz rompían la niebla en hilos dorados. Y entre esa bruma, Sira vio algo que la hizo detenerse. Koana. Estaba de rodillas, frente a un árbol solitario al borde de una pequeña elevación. En el suelo, piedras marcaban una tumba. Sobre ella, flores silvestres y dos pequeñas figuras talladas en madera, una mujer y un niño. Él no lloraba. No hablaba. Solo inclinaba la cabeza, inmóvil. Sira se escondió detrás de un matorral. No quería interrumpir. Pero algo dentro de ella se removió con fuerza. ¿Esa era su esposa? ¿El niño era hijo de ambos? ¿Y por qué no estaban vivos? El corazón de Koana guardaba muertos, y ella no era nadie para desenterrarlos. Más tarde, en el arroyo, mientras lavaba ropa con las demás mujeres, a Meyal se le acercó con una sonrisa dura como piedra. «Te vi esta mañana», susurró sin mirarla. «No te conviene espiar al jefe, ni sentir lástima por sus fantasmas». Sira no respondió. Sabía que a Meyal la odiaba, pero no entendía por qué. «¿Qué te hice?», preguntó al fin, harta del veneno en los gestos. «No me hiciste nada», dijo ella, girándose con lentitud. «Solo ocupas el lugar que una vez fue mío». Sira frunció el ceño. «¿Tú y Koana?» «No. Yo y la que murió. Éramos hermanas». Ahí estaba. La herida abierta. La sangre sin cicatrizar. Desde entonces, Sira empezó a sentir los ojos del pueblo clavados con más fuerza. No solo era una extranjera. Era una intrusa en una historia que ya tenía nombres grabados en piedra. Pero también empezó a notar cosas que antes no veía.
Nahuel no se parecía a Koana. Ni en los rasgos, ni en los gestos. No compartían sangre. Sira comenzó a observar con más atención. Cómo el niño se tensaba cuando los hombres del pueblo alzaban la voz. Cómo huía cuando escuchaba truenos. Cómo solo dormía si ella estaba cerca. Una tarde, Sira se atrevió a preguntar: ¿Él es tu hijo? Koana la miró. Largo. Sin parpadear. Es mi responsabilidad. ¿Pero no es tu sangre? A veces la sangre importa menos que las promesas que uno hace cuando alguien muere en tus brazos. Esa respuesta la heló. Pero también la conmovió. Había ternura detrás de esa voz dura. Un amor silencioso. Un peso que Koana cargaba con orgullo, aunque lo matara lentamente. Esa misma noche, mientras el fuego chispeaba en la oscuridad, Sira se acercó a él. «Yo también tengo fantasmas», susurró. Koana la miró sin responder. «Me vendieron por comida. Me abandonaron por no tener valor. Todo lo que tengo, lo he pagado con mi cuerpo, con mi miedo, con mis lágrimas». El guerrero cerró los ojos. Y por primera vez, habló sin distancia. «Aquí no tienes que pagar. Aquí, si te quedas, es porque lo eliges. ¿Y si elijo quedarme? Entonces tienes que entender que este pueblo, aunque calla, no olvida. Y que yo, no estoy entero». Sira dio un paso hacia él. Luego otro. Hasta que estuvieron a un suspiro de distancia. Tú no necesitas estar entero. Solo necesitas dejar que alguien te vea roto. Koana no la besó. No la abrazó. Pero por un instante, bajó la cabeza y apoyó su frente contra la de ella. Y ese gesto, mudo y frágil, fue más poderoso que cualquier caricia. Lo que Sira no sabía era que ese momento, pequeño y silencioso, despertaría una tormenta. Porque alguien los vio. Y esa mirada ajena no traía comprensión. Traía odio. Y ganas de venganza. La noche siguiente, el aire se sentía distinto. Cargado. Como si los árboles susurraran advertencias que nadie entendía del todo. Sira despertó sobresaltada. No sabía si había sido un sueño, un ruido o simplemente la sensación de estar siendo observada. Nahuel dormía profundamente, con la mano aferrada a su manta como si fuera una tabla de salvación. A través de la abertura de la cabaña, la luna llenaba el interior con una luz blanquecina y cruel. Sira se levantó en silencio y salió. El campamento estaba en calma. Solo el crujido lejano de una fogata moribunda y los sonidos nocturnos del monte. Caminó hacia el borde del asentamiento, sin rumbo. Aún llevaba la piel impregnada del calor del gesto de Koana la noche anterior. No había sido un beso, pero había significado más que eso. Fue un permiso silencioso. Un reconocimiento. Pero entre los matorrales, algo se movió. Sira se detuvo. ¿Quién está ahí? Un crujido más. Una sombra. Y luego, silencio. Volvió a su cabaña, el corazón acelerado. No había nadie cuando entró, pero sintió como si las paredes se cerraran un poco más. Como si algo invisible la acechara. Al amanecer, despertó con los gritos de las mujeres. Salió corriendo, descalza, y lo vio. El cuenco de barro que Koana le había regalado estaba roto frente a su cabaña. No era casualidad. Nadie dijo nada, pero las miradas lo decían todo. Ese objeto, en la tradición apache, representaba un vínculo. Al romperlo, alguien estaba declarando que ese vínculo no debía existir. Y todos sabían quién lo había hecho. Ameyal. La mujer estaba al otro lado del círculo de tierra, con los brazos cruzados y la mirada fija en Sira, como una sentencia silenciosa. No lo negó. No se excusó. Solo sostuvo su odio con la frente en alto. Más tarde, Koana se acercó a la cabaña. Sira ya no temblaba. Estaba de pie, recogiendo los pedazos del cuenco con una calma que nacía del cansancio. ¿Quién lo hizo?, preguntó él. No necesito que lo nombres, respondió ella. Ya lo hizo su silencio. Koana miró los fragmentos. En esta tierra, los objetos hablan. Sí. Y hoy me dijeron que no soy bienvenida. ¿Quieres irte? Quise muchas cosas antes. Ya no quiero huir.
Koana la miró con una intensidad que dolía. Entonces quédate. Pero entiende esto, la mujer que lo rompió, una vez fue familia. Y aún hay quienes desean que vuelva a ocupar su lugar. Una advertencia disfrazada de consejo. Una línea trazada entre el deseo y el deber. Sira asintió. Yo no vine a reemplazar a nadie. Solo vine a existir. Pero existes con demasiada fuerza, murmuró él, casi con reproche. Y eso molesta a los que aún viven en el pasado. Esa tarde, Sira decidió no esconderse más. Caminó hasta el pozo, lavó su ropa frente a todas, y cuando Ameyal pasó cerca, levantó la cabeza con firmeza. No me voy a ir, dijo. Ameyal se detuvo, la miró de arriba abajo y sonrió con desdén. No necesitas irte. Pronto te sacarán. Y siguió caminando como si ya supiera algo que Sira aún ignoraba. Esa noche, Nahuel no apareció. Sira esperó. Encendió una pequeña fogata. Revisó entre las sombras. Fue a la cabaña de Koana, pero estaba vacía. El corazón le latía con fuerza. Caminó por el borde del monte, buscando al niño. Lo encontró bajo el mismo árbol donde Koana lloraba a los muertos. Estaba abrazado a una figura de madera, la misma que Sira había visto sobre la tumba. ¿Qué haces aquí solo?, preguntó, arrodillándose junto a él. Ella me llama, cuando estoy triste, susurró el niño. ¿Quién? La mamá que no conocí. Sira lo abrazó. El niño temblaba. Tenía fiebre. Su cuerpo estaba empapado de sudor frío. Lo llevó cargando hasta la cabaña. Koana llegó minutos después, con el rostro desencajado. ¿Qué le pasó? Tiene fiebre. Estaba solo. En la tumba. Koana no preguntó cómo lo supo. Solo tomó una olla y empezó a hervir agua con hierbas que sacó de un costal. Sira se sentó a su lado, sin decir palabra. Y entonces él habló, con una voz que parecía salir de lo más profundo de su pecho. No es mi hijo. Sira no reaccionó. Ya lo sospechaba. Pero escucharlo era distinto. Lo encontré en los brazos de su madre. Ella se quitó la vida después de que su esposo la vendiera a un ejército extranjero. Fue la única forma en que pudo salvar a su hijo, dejándolo con nosotros. Yo prometí protegerlo. No era mi deber. Pero era lo correcto. Sira lo miró con una ternura que no sabía que tenía. Eso te convierte en más padre que muchos. Koana levantó la vista. Tú no viniste aquí solo por refugio, ¿verdad? Sira tragó saliva. Vine huyendo de alguien que me destruyó por dentro. Pero ahora empiezo a pensar que llegué buscando algo más. Algo que aún no entiendo. Koana se acercó. Por primera vez, tocó su mejilla con los dedos. Un gesto suave, tembloroso, casi torpe. ¿Y si yo también estuviera buscando algo, tú podrías quedarte? Ella no respondió. Porque en ese instante, entendió que su corazón ya lo había hecho. Pero al otro lado del campamento, una figura observaba todo. Con ojos llenos de rencor. Y una decisión que lo cambiaría todo. Esa madrugada, mientras el primer rayo de sol apenas acariciaba las copas de los árboles, alguien golpeó la puerta de la cabaña de Koana. 3 golpes secos. Sin apuro. Sin miedo. Koana abrió con el ceño fruncido y el torso desnudo. Sira, que dormía cerca de Nahuel, se incorporó con el corazón acelerado. Afuera, envuelto en una capa gris manchada por el polvo del camino, estaba Teyok, un hombre que no pertenecía a ningún clan, pero que siempre volvía, justo cuando no se le esperaba. Teyok era alto, más blanco que los demás, con una cicatriz que le cruzaba la boca de lado a lado. Sus ojos, claros y penetrantes, siempre estaban fijos en algo que los demás no veían. Tenía fama de andar entre comerciantes y ladrones, de hablar varios idiomas, y de vender secretos al mejor postor. Un lobo entre caballos. Necesitamos hablar, dijo con una voz que parecía hecha de humo. Koana lo dejó pasar sin una palabra. Teyok entró, sus pasos seguros como si la cabaña fuera suya. Sira sintió un escalofrío. Nahuel dormía, pero se removió en su manta como si percibiera la tensión. ¿Quién es ella?, preguntó Teyok, sin molestarse en bajar la voz. Koana no respondió. Ya veo, continuó,
mirando a Sira con una sonrisa torcida. Pensé que los fantasmas del jefe estaban bien enterrados, pero parece que algunos tienen forma de mujer. Habla, gruñó Koana. Vienen hombres. No nuestros. Del norte. Comercian armas, pero esta vez traen otra mercancía. Y no están solos. Koana lo miró con dureza. ¿Qué clase de mercancía? Teyok se inclinó hacia él, bajando la voz. Personas. Sira sintió un frío recorrerle la espalda. Una mujer escapó de ellos hace semanas. Muy joven, mestiza. El que la compró la está buscando. Dicen que le pertenece. Y no va a irse sin recuperarla. Koana giró la cabeza muy despacio. Sira ya estaba de pie. Sus labios temblaban. ¿Dijeron su nombre? Teyok la miró, como si la hubiera estado esperando desde siempre. Sira Montenegro. El silencio que siguió fue absoluto. Koana se quedó quieto, sin parpadear. La respiración de Nahuel era lo único que se escuchaba. Y entonces, sin decir nada, Koana caminó hasta la puerta, la abrió y señaló hacia afuera. «Vete». Sira lo miró con el alma desgarrándosele. «¿Qué? Te lo advertí. Esto es un lugar sagrado. No voy a permitir que traigas guerra por tu pasado». El empujón fue brutal. Frío. Calculado. «Koana», susurró ella, con la voz rota, «me dijiste que me quedara si quería. Que aquí no tenía que pagar. Y lo hiciste. Pagaste con la paz de este lugar. Con la seguridad de un niño que no entiende de pasados. Vete antes de que sea tarde». Teyok observaba desde un rincón, con una sonrisa que no encajaba en su rostro. Disfrutaba el drama. Era su alimento. Sira no lloró. No gritó. Solo agarró su manta, cubrió a Nahuel con una más gruesa, y salió de la cabaña como una sombra rota. Caminó sin rumbo hasta llegar al arroyo. Se sentó sobre una roca y enterró el rostro entre las rodillas. La tierra ya no era refugio. El corazón que creyó suyo, la acababa de rechazar. Y sin embargo, no podía odiarlo. Porque entendía que lo hacía por miedo. Por dolor. Por el peso de las decisiones que él no pidió cargar. Pasaron horas. Cuando el sol estaba alto, escuchó pasos detrás de ella. Era Nahara, la niña de 7 años con mirada antigua. Se sentó junto a ella en silencio. «Koana es como un árbol herido», dijo de pronto. «A veces tira las hojas más bonitas, por miedo a que alguien las arranque». Sira soltó una risa amarga. «¿Y qué pasa si esa hoja se va, y no vuelve?» Nahara la miró con una seriedad que dolía. «Entonces el árbol se queda solo. Y los árboles solos se secan más rápido». Al caer la noche, Ameyal encontró a Koana aún sentado frente al fuego. «¿La echaste?», preguntó, sin ocultar la satisfacción. «Se fue. Hiciste lo correcto». Pero Koana no contestó. Porque en el fondo, sabía que había hecho justo lo contrario. Esa misma noche, cuando el pueblo dormía, alguien caminó con sigilo hasta la cabaña donde Sira había estado. Era Teyok. Y en sus manos llevaba una cuerda. Porque no todos los que dan advertencias las hacen por bondad. Y no todos los que sonríen quieren ver la paz. La luna estaba en lo alto, redonda y blanca como el ojo de un dios vigilante. El campamento dormía, ajeno a lo que se movía entre los matorrales. Teyok avanzaba sin apuro, como un cazador que ya conoce el final de su presa. En su rostro no había rabia ni ansia, solo la calma enferma de quien ya ha vendido el alma más de una vez. Llevaba una cuerda trenzada con nudos bien hechos. En su bolsillo, una carta sellada. Y en su mente, una transacción ya concretada. El nombre de Sira Montenegro tenía precio. Y ese precio se pagaría con su cuerpo. Sira estaba sola. Había pasado el día entre los árboles, sin comer, sin hablar. La traición de Koana le dolía más que cualquier otra herida. Pero lo que más la desgarraba era la certeza de que no la echó por odio, sino por miedo. ¿Y si ese miedo lo destruía todo? Se quedó dormida junto al río, abrazada a sus rodillas. Cuando despertó, la cuerda ya le rodeaba las muñecas. Gritó. Pataleó. Pero Teyok era fuerte y no tuvo compasión. SHHH,
Preciosa. No lo hagas más difícil. Los que te buscan están a un par de días de aquí. Pagan bien por carne como tú. Eres un cobarde. Escupió ella, intentando zafarse. Soy un comerciante, corrigió él con cinismo. Y tú, una mercancía que no supo quedarse en su sitio. Pero entonces, un silbido agudo rasgó el aire. Teyok giró apenas y algo lo golpeó en la pierna. Cayó de rodillas, maldiciendo. Sira aprovechó y le clavó los dientes en el antebrazo. Él gritó. El silbido se repitió, y esta vez, algo lo rozó en el rostro. Desde las sombras, surgieron dos figuras. Una era Koana. La otra, sorprendentemente, era Nahara, con una onda aún humeante entre las manos y una furia silenciosa en los ojos. Suelta la cuerda, ordenó Koana. Teyok retrocedió cojeando. ¿Tú? ¿Ahora la defiendes? ¿Después de echarla como si fuera peste? Koana se acercó con los dientes apretados. Tú tocaste algo que no te pertenece. Y en esta tierra, eso se paga. ¿Y vas a matarme? ¿A mí? ¿Con todos mirando? No. Pero no volverás a pisar este lugar. Koana no necesitó alzar la voz. Su mirada era sentencia. Teyok escupió al suelo, desató a Sira y se marchó, arrastrando su pierna como una serpiente herida. Cuando el silencio volvió, Sira estaba temblando. Koana se acercó despacio, con los ojos bajos. Fallé, dijo él, con una voz que apenas era un suspiro. Pensé que alejándote te protegía. Pero solo te dejé en manos de quien más daño podía hacerte. Ella no habló. Tu pasado no me asusta. Pero mi miedo sí. Miedo a perder este lugar, a perderte, a ver cómo repito errores que juré no volver a cometer. Yo no quiero ser tu herida, Koana. Y yo no quiero seguir huyendo de las mías. Nahara miraba a ambos, callada, como si entendiera algo que los adultos no podían poner en palabras. Luego se dio la vuelta y regresó al campamento. Su pequeño rostro desapareció entre la bruma. Sira y Koana se miraron en silencio. Y entonces él hizo algo que no había hecho jamás. La abrazó. Fuerte. Como quien suelta el pasado. Como quien elige. Ven a casa, le dijo. Y Sira, por primera vez, sintió que esa palabra tenía sentido. Pero al llegar al campamento, vieron algo que les heló la sangre. La cabaña de Koana estaba en llamas. Y Nahuel no estaba en ninguna parte. Las llamas devoraban la cabaña como si quisieran arrancarle el alma al campamento. Las pieles colgadas en el techo ardían con un rugido salvaje, y el fuego bailaba reflejando en los ojos de los que se habían reunido alrededor, sin saber si debían intervenir o dejar que todo ardiera. Koana fue el primero en correr hacia las llamas, seguido por Sira. Sus piernas no respondían al miedo, sino al instinto. Ella buscaba a Nahuel con la desesperación de una madre. Él buscaba salvar lo poco que le quedaba de familia. Gritaban su nombre entre el humo. Nada. Solo el crujido de la madera colapsando. Entonces, de entre los matorrales, surgió un susurro. Aquí. Era la voz de Nahara. Estaba agachada junto a un arbusto, y entre sus brazos, el pequeño Nahuel, cubierto por una manta y con los ojos cerrados, pero respirando. Sira cayó de rodillas al lado de él. «¡Está vivo!», gritó, con lágrimas mezcladas con ceniza. Koana se arrodilló y tocó la frente del niño. Estaba caliente, pero no quemado. «Lo saqué antes de que el fuego creciera», dijo Nahara con voz temblorosa. «Vi cuando alguien lanzó una antorcha por la ventana, y luego corrió hacia el monte». Koana alzó la vista. Su rostro, ennegrecido por la rabia y el humo, parecía esculpido en piedra. «¿Lo viste?». Nahara dudó. Luego asintió. Sí. Era Ameyal. El silencio cayó como un cuchillo. Sira tragó saliva. No podía creerlo, pero al mismo tiempo, todo tenía sentido. Ameyal no la odiaba solo por envidia. La odiaba por miedo. Miedo a perder un poder que nunca le fue otorgado. «¿Por qué?», murmuró Sira, aún abrazada al niño. Koana no respondió. Se puso de pie y caminó lentamente hacia la hoguera que usaban en las ceremonias. Tomó un puñado de tierra húmeda, lo frotó entre sus manos,
y luego lo arrojó al fuego. Las llamas siseaban como si entendieran. Mañana la llamaré frente al consejo, anunció en voz firme. Y pagará por lo que hizo. Sira lo miró desde el suelo. No por miedo, sino por algo más profundo, admiración. Por fin, Koana no estaba huyendo de su dolor, lo estaba enfrentando. Esa noche, el campamento no durmió. El fuego fue apagado, pero el olor a traición aún flotaba en el aire. Sira cuidó de Nahuel, sentada junto a él, acariciando su cabello con ternura. En algún momento, sintió una manta cubrirle los hombros. Koana se sentó a su lado. ¿Aún quieres quedarte? Ella lo miró con ojos cansados pero decididos. Ahora más que nunca. Koana bajó la mirada, luego se volvió hacia ella. Cuando enterré a la mujer que amé, creí que lo enterraba todo. Pero ahora entiendo que, tal vez, tenía que arder todo para que algo nuevo pudiera nacer. Y yo pensaba que solo merecía sobrevivir. No amar. No ser amada. Hasta que llegué aquí. Ambos habían vivido demasiado en ruinas como para saber que aún se podía construir. Pero el destino no da tregua. Al amanecer, cuando el consejo se reunió, Ameyal no apareció. En su cabaña, solo encontraron una nota escrita con carbón sobre un trozo de cuero. El fuego no fue suficiente. Ella no es de los nuestros. Y aún arderá más. Koana apretó el puño. Sira sintió como un sudor frío le recorría la espalda. Porque esa nota no era una amenaza cualquiera. Era una declaración de guerra. El consejo se reunió en un semicírculo alrededor del fuego central. Las caras curtidas de los ancianos mostraban algo más que preocupación. Mostraban decepción. Y, por primera vez en muchos años, miedo. Koana estaba de pie frente a todos. La nota de Ameyal descansaba sobre una tabla de piedra como si fuese una reliquia maldita. Sira, sentada a unos pasos detrás, sostenía a Nahuel en su regazo. El niño aún estaba débil, pero estable. Su respiración era tranquila, como si solo allí, junto a ella, pudiera encontrar algo parecido a la paz. Esta no es la primera vez que el odio intenta vestirse de justicia, dijo Koana, con voz grave. Pero esta vez, ha cruzado una línea. Intentó asesinar a un niño. No solo por venganza, sino por lo que él representa. ¿Y qué representa? Interrumpió uno de los ancianos, Tlauca, un hombre flaco y de mirada inquisitiva. ¿A una nueva familia que nadie eligió? Koana giró lentamente hacia él. No. Representa el futuro. Uno que no tiene que parecerse al pasado. Uno donde la sangre no sea más importante que el corazón. Un murmullo recorrió el círculo. Tlauca no respondió. Pero bajó la vista. Sira, en silencio, observaba a cada uno. Notaba las grietas. Las tensiones. Algunos hombres mayores aún la miraban como una extraña, como una mancha que no se borraba. Pero otros comenzaban a verla con respeto. No por lo que había dicho, sino por lo que había soportado. Y entonces, desde la parte trasera del círculo, una voz que nadie esperaba rompió el silencio. Yo la vi. Era Tenari, una joven cazadora, hija de uno de los ancianos. Siempre había sido callada, reservada, más cómoda entre bestias que entre personas. Pero sus ojos eran tan filosos como sus cuchillos. Vi a Ameyal prender la antorcha. Vi cómo la lanzaba por la ventana. Y vi su rostro cuando lo hizo. No era rabia. Era satisfacción. El consejo guardó silencio. Koana asintió. Entonces no hay más que discutir. Será juzgada por traición. Y si no aparece, será tratada como enemiga del pueblo. El fuego crepitó como si aprobara el veredicto. Pero en el corazón de Sira, algo no encajaba. Ameyal había huido. ¿Por miedo? ¿Por culpa? No. Ella no era cobarde. Había otra cosa. Algo más profundo, más sucio, más antiguo. Esa tarde, mientras lavaba ropa en el arroyo, Sira escuchó una voz que no esperaba volver a oír. Veo que el agua no te ha borrado, extranjera. Se giró bruscamente. Ameyal estaba ahí. De pie, sola, con la misma mirada altiva, pero ahora con algo más, desesperación.
¿Viniste a terminar lo que empezaste? Preguntó Sira sin miedo. Ameyal se acercó despacio. No vine a matarte. Vine a decirte algo que él no sabe. Que nadie sabe. ¿Qué? La mujer dudó. Luego apretó los labios y escupió la verdad como veneno. Nahuel no es hijo de ninguna mujer que se quitó la vida. Esa historia fue inventada. El niño fue encontrado en una carreta destruida. Había sangre por todas partes. Y entre los cuerpos estaba un hombre blanco con un símbolo grabado en el brazo, el mismo que lleva Teyok. El mundo de Sira se estremeció. ¿Qué estás diciendo? Que el niño que crías podría ser hijo del enemigo. Un giro inesperado que torció su pecho en un solo latido. Sira retrocedió un paso. Ameyal alzó las manos, en señal de paz. Yo no lo odio por lo que es. Lo odio porque él me hizo ver que Koana puede amar de nuevo. Y eso es más de lo que puedo soportar. Y sin decir más, Ameyal desapareció entre los árboles. Esa noche, Sira no pudo dormir. Se sentó frente a Nahuel, viéndolo respirar. ¿Qué pasaba si era cierto? ¿Si ese niño llevaba en la sangre el mismo veneno que casi la destruye? ¿Y qué pasaba si no importaba? Koana la encontró ahí, al amanecer, con los ojos rojos y la mirada clavada en la tierra. ¿Qué te pasa? Sira lo miró como si ya no supiera quién era. ¿Por qué me mentiste? Koana frunció el ceño. ¿De qué hablas? De Nahuel. ¿De dónde vino en realidad? Koana dudó. Y ese silencio lo dijo todo. Koana permaneció en silencio. No movió un solo músculo. Pero en su mirada, algo se rompió. El fuego matutino crepitaba entre ambos, iluminando la cabaña con destellos que parecían latidos irregulares. Sira sostenía la manta que cubría a Nahuel, aunque ya no sentía calor. Solo frío. Un frío que venía de adentro, de esa grieta que se abre cuando descubres que te ocultaron una verdad, aunque haya sido por amor. ¿Quién es Nahuel? Repitió ella, con la voz quebrada. La verdad, Koana. No la versión que te hace parecer noble. La verdad. Él se sentó frente a ella, con los codos sobre las rodillas y la cabeza gacha. Se tomó su tiempo. Y cuando habló, lo hizo con una voz tan baja que parecía arrastrar cada palabra por un campo de espinas. La caravana que encontramos venía del norte. Había sido atacada. El único sobreviviente era un niño. Estaba cubierto de sangre, abrazado a un cadáver. Su padre, supongo. Llevaba una insignia de hierro al cuello, la misma que tuviste en Teyok. ¿Entonces lo sabías? Lo sospeché. Pero el niño no tenía a nadie. Ni nombre. Ni voz. Ni lágrimas. Solo miedo. Yo no podía dejarlo ahí. No, después de todo lo que había perdido. ¿Y por qué mentiste? Porque si el consejo sabía que era hijo de un blanco, no lo hubieran aceptado. Lo habrían entregado a los comerciantes, como hacen con los que consideran ajenos. Yo no podía permitirlo. Así que lo traje conmigo, lo protegí. Le di un nombre. Sira bajó la mirada. Todo en su interior era una tormenta. El niño que había comenzado a amar, a cuidar, a abrazar como suyo, ¿era hijo del mismo mundo que la había destrozado? ¿Y si un día, recuerda? Susurró ella. Entonces lo amaré igual. Porque no lo amo por su sangre. Lo amo porque me salvó. ¿Cómo puede un niño salvar a un hombre como tú? Koana levantó los ojos. Y en ellos, por primera vez, había algo vulnerable. Porque cuando llegué con él al campamento, y lo vi aferrado a mí como si fuera su única salida, entendí que aún era capaz de dar. De proteger. De amar. Y eso, Sira, eso me salvó de convertirme en piedra. Sira lo miró largo rato. Ya no había rabia. Ni dolor. Solo una pregunta ardiendo en su garganta. ¿Y tú? ¿Tú también mentiste cuando dijiste que no me necesitabas? Koana se levantó, dio la vuelta al fuego y se detuvo frente a ella. No mentí. Lo creía. Pero cada noche desde que te fuiste, me di cuenta de que te pensaba más que a los muertos. Y eso me dio miedo. ¿Por qué? Porque si pierdo a Nahuel, sobrevivo. Si pierdo este pueblo,
sobrevivo. Pero si te pierdo a ti, no sé qué quedaría de mí. Sira se puso de pie. Lentamente. Con la respiración entrecortada. Aquel hombre, el que la rechazó, el que la empujó, el que la salvó y la escondió, estaba allí, confesando su debilidad. Y su debilidad era ella. Se acercó y le tomó la mano. La apretó con fuerza. Entonces no me sueltes más. Koana la atrajo hacia su pecho. Por primera vez, sin reservas. Sin máscaras. Y Sira sintió que el lugar donde su frente descansaba, sobre su piel caliente, era ahora su hogar. Pero la paz duró poco. Una flecha surcó el aire y se clavó en la puerta de la cabaña con un sonido seco. Koana se soltó, corrió hacia la entrada. Sira lo siguió. La flecha tenía algo amarrado, un trozo de cuero. Koana lo desató, lo leyó. Sus ojos se endurecieron. Sira lo miró, conteniendo el aliento. ¿Qué dice? Él apretó el cuero entre los dedos. Es un desafío. ¿De quién? Koana alzó la vista, la mandíbula apretada. De un hombre llamado Marius Cavenough. Un comerciante del norte, y el verdadero padre de Nahuel. Sira sintió que el suelo se movía. ¿Está vivo? Koana asintió. Y viene por él. El nombre Marius Cavenough cayó como una piedra en el corazón de Sira. No solo por la amenaza que implicaba, sino por la certeza que le brotó al oírlo. Lo conocía. No en persona, pero sí por historias. Era un hombre de frontera, comerciante de esclavos disfrazado de filántropo, hábil para comprar lealtades, implacable cuando algo o alguien se le resistía. El tipo de hombre que sonreía mientras te desollaban vivo. ¿Estás seguro que es él? Preguntó Sira, sintiendo que la voz le salía desde un pozo profundo. Koana asintió. La firma es suya. Quiere a Nahuel. Dice que tiene pruebas de su sangre. Que es su hijo legítimo. Y que si no se lo entregamos, vendrá por él con hombres armados. Sira sintió una náusea asfixiante. Se apoyó en el marco de la puerta, viendo cómo el viento movía la hierba como si también temiera. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Un silencio espeso cayó entre los dos. ¿Qué vas a hacer? Preguntó ella. Koana la miró con una calma tan falsa que dolía. Prepararnos. ¿Para entregarlo? Para protegerlo. Esa noche, Koana convocó al consejo. El círculo se reunió con antorchas encendidas, los rostros marcados por las sombras danzantes. Tlauca, el anciano escéptico, fue el primero en hablar. Ya era hora de que los pecados del pasado volvieran por lo suyo. No es pecado criar a un niño sin padre, respondió Koana con firmeza. Pecado sería entregarlo al hombre que lo abandonó entre cadáveres. ¿Y si él lo quiere de vuelta? ¿Después de 6 años de silencio? No. Lo quiere como símbolo. Como propiedad. Teyok, que había regresado días antes como si nada hubiera pasado, alzó la voz desde un rincón. Ese hombre no solo viene por el niño. También viene por la mujer. Y sus ojos se clavaron en Sira como cuchillas. ¿No es así? Sira sostuvo la mirada. No era momento para flaquear. Viene por lo que cree suyo. Y yo, no soy de nadie. Koana dio un paso al frente, alzando la voz. Nadie tocará a Sira. Nadie tocará a Nahuel. Si Cavenough quiere guerra, la tendrá. Pero no entregaremos sangre inocente a cambio de nuestra paz. Algunos hombres dudaron. Otros aplaudieron. Y los más viejos, simplemente guardaron silencio. Al terminar la reunión, Koana caminó con Sira hasta el borde del campamento. Las estrellas brillaban como espinas sobre un cielo negro. Hay algo más que tienes que saber, dijo él, con la voz baja. ¿Qué ahora? Koana dudó. Luego la miró a los ojos. Cavenough no solo viene por Nahuel. Hace años, quiso comprarte. Sira se quedó helada. ¿Qué? Antes de que llegaras aquí, Teyok me ofreció una mujer por un intercambio de armas. Dijo que era mestiza, joven, rebelde. No acepté. Pero lo describió todo. Era tu historia. Sira sintió que la tierra le temblaba bajo los pies. Todo encajaba. La venta. El escape. El interés de Cavenough.
La amenaza. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque pensé que el pasado no nos alcanzaría. Me equivoqué. Un error que ahora costaría sangre. Esa noche, Sira se sentó junto a Nahuel. El niño dormía, ajeno a todo. Ella le acarició la frente con ternura y rabia. No lo tendría. No mientras ella respirara. Pero a la mañana siguiente, la pesadilla cobró forma. Desde la cima de la colina, uno de los vigías gritó: «Jinetes. Del norte. Vienen armados». Koana corrió hacia la empalizada. Sira, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, fue detrás. Desde la distancia, se veía un grupo de al menos una docena de hombres, a caballo, bien armados, con banderas negras sin símbolo. Al frente, un hombre alto, de chaqueta de cuero, montado sobre un corcel blanco. Incluso desde lejos, emanaba poder. Koana lo miró fijo. Cabenou. Sira lo reconoció sin que nadie le dijera nada. Sabía quién era. Porque ese tipo de hombre no necesita nombre. Su presencia grita peligro. Y mientras el sol subía, bañando el valle con una luz cruel, Cabenou levantó una mano, y sonrió. La guerra había comenzado. El sol estaba en lo más alto cuando Cabenou y sus hombres desmontaron frente al límite del campamento. No se acercaron del todo. No lo necesitaban. El mensaje estaba claro. Estaban listos para tomar o para destruir. Koana caminó hasta el borde del círculo sagrado, solo, con la cabeza erguida y la lanza en la mano. Sira observaba desde la sombra de una tienda, los dedos clavados en la madera, el pecho apretado como si el aire no bastara. «¿Vienes a hablar o a arrebatar?», preguntó Koana, con la voz firme. Cabenou sonrió. Era un hombre en la flor de la madurez, cabello peinado hacia atrás, barba pulida, pero ojos fríos, como de animal entrenado a ver todo como objeto. «Siempre prefiero negociar, jefe Koana. La violencia desgasta y no deja buena reputación. Tampoco lo hace comprar niños». El jinete rió suavemente. «Ese niño es mi sangre. Mi carne. Tengo pruebas. Y derechos legales firmados en el norte. Solo vengo a reclamar lo que es mío». Koana dio un paso. «Lo dejaste tirado entre muertos. Lo diste por perdido. Aquí encontró un hogar. Una madre. Y no te necesita». Cabenou bajó la sonrisa. «Eso no lo decides tú. Ni ese niño bastardo. Ni la mujer que usas para hacerte el héroe de esta historia». El golpe fue bajo. Desde la tienda, Sira sintió que la sangre se le subía al rostro. Koana no se movió. Pero sus nudillos blanquearon alrededor del mango de su lanza. «Ella no me pertenece. Pero si vienes por ella también, será peor para ti». «No vine por ella». Los ojos de Cabenou se endurecieron. «Pero si se queda contigo, se vuelve parte del conflicto. Y lo sabes». Detrás de él, sus hombres se inquietaron. Algunos ya se acercaban a las armas. El equilibrio era frágil. Como una cuerda húmeda a punto de romperse. «Tienes hasta el anochecer», dijo Cabenou. «Quiero al niño. Y si ella sale voluntariamente, se evitará mucho sufrimiento. Si no, entonces tomaremos lo que es nuestro». Y con esa amenaza envuelta en cortesía, volvió a montar y se alejó, como si todo ya estuviera escrito. Koana regresó al campamento con el rostro endurecido. Sira lo recibió en la tienda. Nahuel dormía profundamente. Aún no sabían nada. Y eso era lo más injusto, que el niño por quien se jugaba la vida solo quería dormir en paz. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. Koana bajó la mirada. «Si lo entrego, destruyo lo que soy. Si no lo entrego, podrían destruir a todos. Entonces lucha. ¿Y si pierdo?». Sira lo tomó del rostro. Lo obligó a mirarla. «Lo perderás todo si no peleas». Afuera, los hombres comenzaron a construir defensas. Cavar trincheras. Reforzar cabañas. Tenari entrenaba con un grupo de jóvenes, lanzando cuchillos al tronco de un árbol. Tlauca preparaba hierbas curativas. Todos sabían lo que venía. Esa noche, mientras la tensión se palpaba en cada gesto, Sira se sentó junto a Nahuel. «¿Tú sabes quién eres, corazón?», le susurró.
El niño abrió los ojos lentamente. Asintió. Soy de aquí. ¿Y si alguien dice que no? Entonces miente. La respuesta fue tan simple que le quebró el alma. Koana los observaba desde la entrada. Él no sabe lo que se avecina, dijo. Lo sabrá cuando vea que nadie se rinde por él. Koana dio un paso hacia ella. Te necesito en la ceremonia. ¿Ceremonia? Antes de la guerra, los nuestros bendicen con fuego y con palabra. En el círculo sagrado, alrededor del fuego, Koana tomó la mano de Sira ante todos. Fue la primera vez que lo hizo en público. Los murmullos no se hicieron esperar. Ella es mi elección, dijo en voz alta. Y si he de morir mañana, que sea con ella a mi lado, sin dudas, sin excusas. Sira no esperó su turno. Lo miró de frente, el alma en la boca. Y si has de vivir, que sea conmigo. Para criar a este niño no como símbolo de guerra, sino de todo lo que merecemos ser. Los ancianos guardaron silencio. Y uno a uno, comenzaron a asentir. Pero lejos, al otro lado del valle, las antorchas del enemigo ya se encendían. El amanecer traería más que luz. Traería sangre. El amanecer no trajo canto de pájaros. Solo el chirrido seco de ramas al romperse, el chasquido de sogas tensándose, el crujir de botas sobre la tierra húmeda. En el campamento, todos se movían en silencio. Las mujeres recogían a los más pequeños, escondiéndolos en las cabañas más alejadas. Los hombres afilaban cuchillos, comprobaban lanzas, repasaban señales con las manos que usaban en caso de combate nocturno. Sira no soltó a Nahuel en toda la noche. El niño, aunque pequeño, percibía el cambio. No lloraba. No preguntaba. Solo se aferraba a ella con los ojos muy abiertos. Como si supiera que algo podía arrancarlo de ese mundo que por fin había empezado a sentir suyo. Koana reunió a sus hombres en un círculo. Su lanza descansaba sobre el hombro, la cara pintada con barro rojo. A su derecha, Tenari. A su izquierda, Teyok. Sira lo vio de lejos y algo en el pecho le punzó. Teyok. Él estaba demasiado tranquilo. Demasiado cerca. Koana alzó la voz. Ellos vienen armados. Pero nosotros peleamos con algo que ellos no tienen, razones. Aquí no hay tierras en juego. Ni oro. Peleamos por sangre. Por hogar. Por futuro. Las cabezas se inclinaron. Algunos tocaron el suelo. Otros miraron el cielo. Si caigo, continuó Koana, no lloren. Sigan. Luchen. Y recuerden que ninguno de ellos tiene derecho a decidir nuestro destino. Y entonces, desde el fondo del grupo, una voz interrumpió. ¿Y si ya lo decidieron? Todos se giraron. Teyok. Con una sonrisa torcida y las manos aún cubiertas de polvo de la empalizada, levantó la cabeza. ¿Qué estás diciendo? Gruñó Tenari, ya con el cuchillo a medio sacar. Estoy diciendo que ustedes creen que esta pelea es por un niño, pero se equivocan. Es por poder. Por control. Cabenou no vino solo por Nahuel. Vino por esta tierra. Por este paso entre montañas. Por todo lo que ustedes ni siquiera valoran. Koana lo miró, helado. ¿Estás con él? Teyok alzó los hombros, como si la traición no pesara. Estoy conmigo. Siempre lo he estado. Solo que ahora, me pagan mejor. En ese instante, varios hombres más se separaron del grupo. Eran del campamento, sí. Pero sus ropas mostraban costuras distintas, dagas ocultas. Habían estado ahí, infiltrados desde hacía semanas. Uno de ellos se adelantó y gritó hacia las colinas. ¡Ahora! Y desde la cima, los jinetes comenzaron a descender. Koana reaccionó en un segundo. A las posiciones. Tenari, con los jóvenes. Sira, lleva a Nahuel a la cueva de humo. Sira lo obedeció sin pensar. Tomó al niño y corrió hacia la colina trasera, donde un grupo de mujeres y ancianos cavaban refugios entre las rocas. Pero antes de entrar, se giró. Y vio a Koana. Solo. Frente a una línea de traidores armados. Y sonriendo. Porque Koana no era solo un jefe. Era un lobo. Y acababan de encerrarse con él.
La batalla estalló como trueno. Flechas. Gritos. Polvo levantándose. Sira entró a la cueva y cubrió a Nahuel con su propio cuerpo mientras afuera el mundo ardía. Las horas se volvieron eternas. Cada sonido del combate era un golpe en el pecho. Cada grito, una puñalada. Hasta que todo cesó. Sira salió, con el corazón en la garganta. Y en medio del humo, entre cuerpos tendidos, vio a Koana, de pie. Cubierto de sangre. Pero vivo. Corrió hacia él. Se abrazaron sin palabras. ¿Terminó? Preguntó ella con voz temblorosa. Koana negó con la cabeza. No. Solo fue el primer rugido. Y entonces, desde el otro lado del valle, surgió un estandarte. Negro. Con un símbolo de hierro. Y detrás, una segunda columna de hombres. Más numerosa. Más armada. Y al frente, Marius Cavenough. Montado en su caballo blanco, sonriendo como si todo lo anterior hubiese sido solo una advertencia. El humo aún no se había disipado cuando la tierra volvió a temblar. No por el miedo, sino por los cascos. El sonido era distinto. Más ordenado. Más fuerte. Como un tambor de muerte que se acercaba sin prisa, seguro de que nadie podría detenerlo. Cavenough aparecía ahora no como un comerciante buscando a su hijo, sino como un general de su propio ejército privado. Sira apretó los dedos sobre el hombro de Koana. No podemos contra eso. Aún no hemos perdido. Koana, no somos dioses. Él la miró con una calma que solo da la desesperación cuando se acepta. No. Pero sí somos padres. Y eso nos vuelve capaces de morir, sin rendirnos. Desde la cueva, las mujeres empezaban a salir. Algunas ayudaban a heridos. Otras cubrían a los muertos con mantas de cuero. Y en medio de la tragedia, los niños seguían respirando. Nahuel seguía aferrado a Sira, con la cara hundida en su vientre. No hablaba. Pero su silencio era un grito. Cavenough se detuvo a unos metros. Ahora no había falsa cortesía. No había diplomacia. Solo dominio. ¿Listos para negociar?, preguntó, con una sonrisa tan pulida como su chaqueta. Koana dio un paso al frente. Te advertí que no vendríamos con banderas blancas. Y yo te advertí que me pertenecen. No somos cosas. Todo el mundo es una cosa para alguien, Koana. Solo hay que encontrar el precio correcto. Sira apretó los dientes. Dio un paso al frente. ¿Qué precio le pones al alma de un niño que abandonaste? Cavenough clavó los ojos en ella. Su voz fue dulce. Demasiado. Ah, Sira. Tú siempre fuiste más difícil de domar que de comprar. Pero aún puedes rendirte. Volver conmigo. Criarlo allá. En condiciones dignas. Le darás un apellido. Una educación. Hasta un piano si lo deseas. ¿Y libertad? La libertad es una ilusión de los pobres. Koana levantó su lanza. Entonces no hay trato. Cavenough sonrió. Como quieras. Giró hacia sus hombres y levantó un brazo. Fuego. Y el cielo se encendió. Docenas de flechas ardientes surcaron el aire. Las cabañas comenzaron a arder. Los árboles más secos estallaban en llamas. El caos volvió, más brutal, más real. Koana gritó. Retirada a las cuevas. Protejan a los pequeños. Tenari corría entre llamas, arrastrando a un anciano que había perdido la pierna. Tlauca gritaba instrucciones con la voz rota. Sira no pensó. Solo agarró a Nahuel y corrió hacia lo más profundo de la colina. Pero antes de entrar, miró hacia atrás. Y vio a Koana rodeado. 5 hombres lo atacaban al mismo tiempo. Ella gritó su nombre. Pero su voz no bastó para alcanzarlo. Tenari la vio, corrió hacia ella. Vete. Llévalo lejos. No puedo dejarlo. Si tú mueres, él muere también. El dilema era un cuchillo en el pecho. Pero entonces, Nahuel habló. No quiero que él muera por mí. Y esas palabras, tan simples, tan rotas, fueron como un rayo. Sira miró al niño. Luego a la batalla.
No podía salvarlos a todos. Pero podía hacer algo. Volvió sobre sus pasos. Entró a la tienda que aún no se había incendiado. Y encontró lo que buscaba, la vieja caja de pólvora que Koana usaba para los cañones de defensa. Cargó lo que pudo. Y corrió hacia el límite del bosque. «Sira», gritó Tenari, «¿qué haces?». Pero Sira no respondió. Llegó a un punto elevado. Miró hacia donde los soldados de Cavenou seguían avanzando con superioridad aplastante. Sacó un cuchillo. Abrió una grieta en el barril. Le prendió fuego con la última brasa de su antorcha. Y lo empujó colina abajo. La explosión fue brutal. Tierra. Fuego. Gritos. Los caballos se alzaron. Los hombres cayeron. Cavenou mismo cayó de espaldas, cubierto por la onda expansiva. Cuando el humo se disipó, la mitad de su fuerza había sido pulverizada. Sira se derrumbó. Casi sin aire. Sin saber si estaba viva. Pero desde el fondo, escuchó su voz. «Sira». Koana corría hacia ella. Sangrando. Herido. Pero de pie. Se arrodilló a su lado. La abrazó con fuerza. «¿Estás loca?» «Un poco. Te amo». Ella lo miró, sin sonrisa. Sin lágrimas. «Entonces dime que esto terminó». Koana se puso de pie. Y delante de su pueblo, frente a los restos de quienes quisieron comprar su alma, gritó con la fuerza de un huracán. «El niño se queda. Ella se queda. Y cualquiera que intente llevarse lo que hemos construido, va a arder con ellos». Y desde el fondo, Nahuel caminó solo hasta él. Le tomó la mano. Y al fin, llamó a Koana por un nombre que nunca antes se atrevió a pronunciar. «Papá». La batalla había terminado, pero el campamento parecía un cementerio de humo y cenizas. El sol se ocultaba detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un rojo profundo, como si el día se negara a olvidar la sangre derramada. Las cabañas estaban en ruinas. Algunas aún humeaban. El campo estaba sembrado de cuerpos, algunos cubiertos con mantas, otros aún sin nombre. Pero entre esa desolación, la vida seguía. Sira caminaba descalza entre los restos, ayudando a vendar heridas, a recoger lo que quedaba de los víveres, a calmar a los niños que no entendían por qué papá no regresaba. Sus pies estaban sucios, sus manos llenas de raspaduras, su vestido rasgado, pero su corazón, por primera vez, latía con propósito. Nahuel no se soltaba de su lado. Koana, vendado en el costado, pero firme, lideraba la reconstrucción con silencios y gestos. Había perdido hombres, sí, pero no había perdido su pueblo. Y más importante aún, no había perdido su alma. Esa noche, bajo un cielo sin estrellas, Sira, Koana y Nahuel se sentaron juntos junto a una fogata nueva. No hablaban mucho. No hacía falta. El calor del fuego era suficiente. Hasta que Nahuel, con su voz suave y ronca, preguntó: «¿Ahora sí, puedo quedarme?» Koana lo miró. Le acarició el cabello con ternura. «Nunca te fuiste, hijo». Sira tragó saliva. «Te eligieron una vez sin preguntarte. Esta vez, te eliges tú». Nahuel sonrió. Una sonrisa pequeña, ladeada, con un diente menos, pero pura. Como si con ella comenzara de nuevo. Pero no todo era paz. Esa misma noche, mientras todos dormían, alguien llegó al campamento. Un jinete solitario. Cubierto con una capa larga, desgastada por el polvo del camino. Llevaba un bulto en la espalda. Y una carta en la mano. Los centinelas lo detuvieron. Él no opuso resistencia. Solo pidió hablar con Koana. Sira lo vio llegar mientras preparaba hierbas. Algo en él le resultó familiar, pero no del todo. Koana salió a su encuentro, sin armas. «¿Quién eres?» El hombre bajó la capucha. Era un anciano. Piel curtida, ojos apagados, pero con una quietud extraña. «No vengo a luchar. Solo a entregar esto». Y le tendió la carta. Koana la abrió. Era un sobre de cuero viejo. Dentro, un documento sellado con cera negra. Sira se acercó, conteniendo la respiración. Koana leyó. Sus cejas se fruncieron.
Su rostro cambió. ¿Qué dice? Preguntó ella. Él la miró. El corazón latiéndole con fuerza en el cuello. Que Marius Cavenough no era el padre de Nahuel. Sira dio un paso atrás. ¿Qué? El anciano asintió. Era su captor. El niño fue tomado de una misión destruida al sur. Sus padres eran mestizos. El padre era hermano de uno de los monjes. La madre murió protegiéndolo. Cavenough lo secuestró. Lo usaba como muestra de su compasión en sus negocios. Pero cuando el caos lo alcanzó, lo dejó atrás. Sira sintió que todo dentro de ella se deshacía, y se reconstruía al mismo tiempo. Koana se volvió hacia Nahuel. Tu sangre no te define. Pero ahora sabemos que ni siquiera es suya. El niño lo miró. Inmóvil. Luego sonrió. Y asintió, como si ya lo supiera desde siempre. El anciano se despidió en silencio, montó su caballo y se perdió entre las sombras. Koana volvió a sentarse junto a Sira y el niño. ¿Ahora sí sientes que perteneces? Preguntó ella, en voz baja. Koana miró a ambos. La mujer que llegó rota. El niño que llegó sin nombre. Ahora siento que por fin tengo algo que perder. Y eso, Sira, es lo más valioso que he tenido. Y mientras el fuego crepitaba y la noche guardaba silencio, Sira apoyó su cabeza en su hombro. Ya no era solo refugio. Era hogar. Pasaron 2 lunas desde la última batalla. Y aunque las heridas seguían cicatrizando en carne y alma, algo diferente flotaba en el aire. No era paz, aún. Pero era algo más raro, más preciado, esperanza. El campamento comenzaba a reconstruirse con una fuerza inesperada. Las mujeres levantaban nuevas paredes con barro y ramas, los hombres trabajaban la tierra con las herramientas que no fueron destruidas, y los niños volvían a correr entre los senderos sin mirar constantemente hacia atrás. El miedo se había convertido en historia, y la historia en lección. Sira caminaba entre las nuevas estructuras con una canasta de telas recién cosidas. Nahuel la seguía, cargando un pequeño saco de semillas. Si plantamos esto cerca del arroyo, nacerán más rápido, dijo él con orgullo, como si llevara años en la tarea. ¿Y de dónde aprendiste eso? Preguntó ella, sonriendo. De Tenari. Me dijo que si una semilla siente que estás atento, crece más fuerte. Sira lo miró, conmovida. Ya no era el niño silente que se escondía bajo mantas. Era un pequeño lleno de vida, de curiosidad, de fe. Cuando llegaron al arroyo, comenzaron a cavar. Entre ambos, con las manos, sin quejarse. Era trabajo duro. Pero era suyo. Koana apareció poco después, con una cesta de frutos silvestres y una sonrisa tímida en los labios. El consejo quiere hablar contigo, le dijo a Sira. ¿Conmigo? Todos. Las mujeres también. ¿Por qué? Koana bajó la cesta. Porque quieren que te conviertas en algo más que la mujer que llegó del norte. Quieren que seas parte del círculo. De las decisiones. De lo que vendrá. Sira quedó en silencio. ¿Y tú? Preguntó. Yo, ya te elegí. Pero quiero que el pueblo también lo haga. Porque cuando te miran, ya no ven a una forastera. Ven a la mujer que hizo volar media montaña para proteger lo que amaba. Ella rió, con las manos sucias de tierra. Nunca pensé que ser parte de algo doliera tanto. Lo que vale, siempre duele un poco. Esa tarde, el círculo de ancianos se reunió. Las mujeres mayores, las curanderas, las guerreras, incluso las que antes la evitaban, estaban presentes. Sira se sentó en el centro, con la espalda recta y la mirada firme. Tlauca, el anciano de mirada severa, fue el primero en hablar. Muchos llegamos a este lugar con heridas viejas. Pero tú, llegaste siendo una herida abierta. Y en lugar de infectarnos, nos hiciste sanar. Las demás asintieron. Incluso Ameyal, que permanecía en silencio desde que todo terminó, se levantó. Yo quise verte arder, porque pensé que robabas algo que era mío. Pero entendí que tú no robaste nada. Tú te quedaste cuando nadie lo habría hecho. Y eso es más que cualquier lazo de sangre. Sira la miró con respeto. No con rencor. Y eso fue suficiente. ¿Qué quieres que sea?
Preguntó Sira, con voz clara. Una de las ancianas sonrió. Queremos que seas la voz entre el fuego y el agua. Entre lo viejo y lo que empieza. Queremos que seas consejo. Refugio. Camino. Como lo eres para Koana, y para ese niño. Sira cerró los ojos por un momento. Sintió el peso de todo lo vivido. Lo perdido. Lo ganado. Entonces aceptó. No porque quiera ser parte, sino porque ya lo soy. Esa noche, hubo danza. Por primera vez en años, los tambores resonaron sin ser anuncio de guerra. Las hogueras no ardían por defensa, sino por celebración. Sira bailó. Y Koana la observó como si el fuego girara solo a su alrededor. Nahuel, con una corona de ramas sobre la cabeza, caminaba entre los adultos como si su historia jamás hubiera sido otra. Como si siempre hubiese pertenecido allí. Pero cuando la luna estuvo en su punto más alto, y el silencio volvió a caer sobre el valle, Sira y Koana caminaron hasta el árbol donde él solía dejar flores por su antigua esposa. No dijeron nada. Solo se tomaron de la mano. Y Koana, en voz muy baja, dijo: «Gracias por no haber sido el final de mi historia, sino el principio de otra». Sira sonrió. «Gracias por no haberme salvado, sino por darme un lugar donde no necesitara ser salvada nunca más». El viento movió las hojas. Y entre susurros invisibles, el pasado se despidió. La temporada de lluvias comenzó temprano ese año. Las gotas caían pesadas sobre los techos recién reconstruidos, y los ríos, antes secos, comenzaron a murmurar nuevamente entre piedras. El campamento, que meses atrás parecía condenado a las cenizas, ahora respiraba con fuerza nueva. Los brotes verdes aparecían entre las grietas del suelo, y en los corazones de muchos, algo similar florecía. Koana había recuperado el liderazgo completo del consejo. No por la fuerza, sino por respeto. Y Sira, con sus silencios sabios y palabras oportunas, se convirtió en algo que ni ella misma habría imaginado. Una referencia. Un faro. Una mujer escuchada. Pero entre la calma, aún latía una pregunta sin respuesta. Una que Sira no se atrevía a formular en voz alta, hasta que una carta sellada llegó una mañana, traída por un viajero sin rostro. Era para ella. Koana la miró abrir el sobre con una mezcla de duda y temor. Nahuel observaba desde el umbral, aún con tierra en las rodillas de tanto jugar bajo la lluvia. Dentro del sobre, solo había una hoja. Y un anillo. Las palabras, escritas con una caligrafía firme, decían: «Te busqué. No para recuperarte, sino para reparar el daño. No soy tu enemigo, aunque lo fui. Te di por muerta cuando supe lo que te hicieron. Y nunca me perdoné. Sé que ahora tienes un nuevo hogar. No pretendo interferir. Solo quiero que sepas que aún existo. Y que, por una vez, el perdón no es lo que te pido, sino lo que deseo darte. J. Sira se quedó paralizada. Koana la miraba en silencio. No preguntó. Solo esperó. Ella cerró los ojos. El nombre de J no necesitaba ser dicho en voz alta. Era el hombre que una vez la prometió, el que luego la entregó. El que se esfumó cuando ella más lo necesitaba. Pero también era el único que sabía sobre el anillo que ahora descansaba sobre sus dedos. ¿Vas a buscarlo?, preguntó Koana, con voz firme pero sin reproche. Sira alzó la vista. No había confusión en ella. Solo claridad. No. Porque ya encontré lo que él jamás me ofreció, la verdad sin condiciones. Koana asintió. No sonrió. Pero sus ojos hablaron por él. Entonces, dijo él. Entonces, este anillo no simboliza un recuerdo. Simboliza lo que superé. Caminó hacia el arroyo, con Nahuel de la mano, y dejó caer el anillo en la corriente. Vieron cómo la joya se hundía entre las piedras y desaparecía, arrastrada por el agua. Adiós, susurró Sira. Esta vez, para siempre. Esa noche, la lluvia continuó cayendo, pero no impidió la celebración. Porque aunque no había una razón concreta, el pueblo decidió reunirse. Tal vez porque sobrevivir ya era suficiente motivo. Los niños bailaron con flores en la cabeza. Los adultos compartieron historias. Tenari incluso cantó, algo que nadie recordaba haberla visto hacer.
Koana se acercó a Sira con algo envuelto en cuero. ¿Qué es? Preguntó ella, desconfiada. Una promesa. Ella lo abrió. Era una pequeña figura tallada en madera. 2 adultos y un niño entre ellos. Sira sonrió. Luego lo abrazó, fuerte, con todas sus fuerzas. Porque entendía, por fin, que esa historia que comenzó como un intercambio, había terminado siendo un lazo eterno. Cuando la noche alcanzó su punto más quieto, y las hogueras comenzaron a apagarse, Nahuel corrió hacia ellos. ¿Puedo pedir algo? Claro, respondieron ambos. ¿Podemos plantar algo, solo nosotros 3? Algo que crezca. Koana lo levantó en brazos. Claro que sí. Y juntos, caminaron hacia la colina, bajo la lluvia, con un pequeño brote entre las manos, y un corazón lleno de certezas. Plantaron la semilla en silencio. Sira acarició la tierra. Koana la cubrió con su mano. Nahuel sonrió. Y en ese instante, comprendieron que esa planta, como ellos, había nacido no solo de dolor, sino de elección. Y de amor. Uno verdadero. Uno que nadie podría arrebatarles jamás. A veces, los destinos más hermosos comienzan con una caída. Sira no llegó al campamento apache buscando amor. Ni pertenencia. Ni redención. Llegó con los pies rotos, el alma deshilachada y la convicción de que lo único que podía pedirle al mundo era que no la matara. Pero la vida, cuando se le desafía con coraje, tiene formas extrañas de responder. Porque ese lugar al que ella se acercó solo por refugio, terminó dándole un nombre que no estaba en ningún documento. Le dio un niño que no llevaba su sangre, pero sí su instinto. Le dio un hombre que no la salvó de sí misma, sino que la esperó sin saberlo. La sostuvo cuando ya no sabía cómo sostenerse sola. La vio. La eligió. Y ella eligió quedarse. Las heridas del pasado no desaparecieron, pero se transformaron. De grietas, en raíces. De dolor, en historia. De pérdida, en semilla. Y esa semilla floreció. No en una tierra perfecta. Ni en un lugar sin amenazas. Sino en un rincón del mundo donde el amor no era una promesa hueca, sino un acto diario. Donde cada noche se dormía sabiendo que todo podía cambiar al amanecer, y aún así, se elegía permanecer. Koana ya no era solo un guerrero. Era un compañero. Un padre. Un hombre completo no porque no tuviera cicatrices, sino porque había aprendido a mostrarlas sin vergüenza. Nahuel, el niño silente, se convirtió en el lazo que unió 2 mundos rotos. No por destino, sino por elección. Porque cuando tuvo que elegir entre el miedo y el amor, eligió confiar. Y eso, en este mundo, es el acto más valiente que puede hacerse. Y Sira. Sira dejó de ser la que fue entregada, para convertirse en la mujer que eligió quedarse. Porque entendió, al fin, que el hogar no es un techo, ni una tierra. El hogar es un corazón, que late al mismo ritmo que el tuyo. Un lugar donde no necesitas fingir, ni pagar, ni huir. Y aunque ella llegó pidiendo refugio, terminó encontrando algo mucho más poderoso. Un hogar, un corazón y un futuro. ¿Cuántas veces hemos llegado a un lugar rotos, creyendo que no merecemos más que sobrevivir? ¿Cuántas veces, como Sira, hemos ofrecido lo poco que queda de nosotros, sin imaginar que alguien o algo nos estaba esperando con los brazos abiertos? ¿Y si el dolor que llevamos es, en realidad, el camino hacia aquello que tanto anhelamos? ¿Y si todo lo que creemos perdido solo está esperando a ser transformado en amor? Hoy te pregunto, ¿estás huyendo o estás buscando? ¿Estás sobreviviendo o estás listo para encontrar tu propio refugio? Porque a veces, donde termina el miedo, comienza la historia que realmente mereces vivir. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a formar parte de esta comunidad. Suscríbete, activa la campana y acompáñanos en más relatos que sanan, que duelen, que enamoran. Y que, como esta, nos recuerdan que el amor verdadero no se exige, se construye. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, tal vez, ahí también encuentres un pedazo de ti.